Hola, mi nombre es Fátima y el día de hoy voy a explicar el tema de polígonos y cuadriláteros. Para empezar, debemos de saber que un polígono es toda porción del espacio limitada por segmentos de recta a los que se les conoce como lados de polígono. Los polígonos se clasifican en polígonos regulares, convexos y cóncavos. Un polígono regular es aquel que tiene sus lados iguales y sus ángulos interiores iguales. A un polígono se le conoce como convexo cuando el segmento de recta que una cualquiera de sus dos puntos se encuentra totalmente en su interior, o de lo contrario se dice que es un polígono cóncavo. También un polígono es convexo cuando todos sus lados interiores son menores a 180 grados, o de lo contrario también es cóncavo. A continuación aparecerá una imagen donde hay una comparación de los polígonos convexos y los polígonos cóncavos. Además, los polígonos también se clasifican por su número de lados, pero para no centrarme mucho en eso, voy a agregar una imagen aquí donde se muestre cómo es que se clasifican. Los polígonos tienen elementos y propiedades. Sus elementos son los ángulos interiores, que son los ángulos formados por cada dos lados consecutivos, y los ángulos externos, que son los ángulos adyacentes a los ángulos interiores que se obtienen al prolongar los lados de estos, lo que quiere decir que se forman por un lado y la prolongación por otro. Y la suma de un ángulo interno y externo da igual a 180 grados, lo que lo hace suplementario. Las propiedades de un polígono son 4 muy importantes. La primera es el diagonal, que es todo segmento de recta que une un vértice con otro y que no es consecutivo con él. El siguiente es el radio, que es el radio de la circunferencia circunscrita en un polígono regular. Luego es el apotema, que es un segmento de recta perpendicular a cualquiera de los lados de un polígono regular. Y por último está el ángulo central, que es el ángulo que forman los radios que pasan por dos vértices consecutivos en un polígono regular. También los polígonos convexos tienen propiedades. Por ejemplo, su teorema dice que la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual a, entre paréntesis, número de lados menos 2 por 180. También hay otro teorema que dice que la suma de los ángulos exteriores de un polígono es igual a 360 grados independientemente del número de lados del polígono. Y el último teorema dice que el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono convexo es igual a n por, entre paréntesis, n menos 3 entre 2. Ya para finalizar el tema voy a explicar la propiedad de un polígono regular. Como sabemos, un polígono regular tiene todos sus lados de la misma medida y todos sus ángulos son congruentes. Y si n quiere decir el número de lados o representa el número de lados de un polígono convexo, tenemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por, entre paréntesis, n menos 2. La medida de cada ángulo interior en un polígono regular es igual a 180 por, entre paréntesis, n menos 2 entre n. La suma de los ángulos exteriores es igual a 360. El número de diagonales es igual a n por, entre paréntesis, n menos 3 entre 2. La medida de cada ángulo exterior en un polígono regular es igual a 360 entre n. Y para finalizar este tema, el valor de un ángulo central en un polígono regular es igual a la fórmula que acabo de mencionar, 360 entre n, pero hay veces que te piden sacar el ángulo central en radianes. A continuación voy a explicar el tema de cuadriláteros. Como sabemos, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados y la suma de sus ángulos interiores da igual a 360 grados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Un paralelogramo es un cuadrilátero en el cual sus lados opuestos son paralelos. Un trapecio es un cuadrilátero que tiene solo dos lados opuestos paralelos. Un trapezoide es el cuadrilátero que no tiene lados paralelos, y un trapezoide simétrico tiene dos pares de lados continuos iguales.
Además hay una clasificación para los paralelogramos, que el primero es un cuadrado que tiene sus 4 lados congruentes y todos sus ángulos interiores son rectos. El segundo es el rectángulo, que es un paralelo, y el último es el rombo, que es un paralelogramo que tiene sus 4 lados congruentes. Además tiene los paralelogramos propiedades, que son 5 teoremas. El primer teorema nos dice que cada diagonal de un paralelogramo lo divide en 2 triángulos congruentes. El segundo teorema nos dice que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. El tercero nos menciona que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. El cuarto nos dice que los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. Y el último nos dice que las diagonales de un paralelogramo se bisecan mutuamente. Además, las clasificaciones de los paralelogramos tienen que cumplir con ciertas propiedades. Por ejemplo, en los rectángulos, todos sus ángulos miden 90 grados. Cada diagonal de un rectángulo lo divide en 2 triángulos congruentes y rectángulos, y las diagonales de un rectángulo se bisecan mutuamente y son congruentes. En los cuadrados, cada diagonal de un cuadrado lo divide en 2 triángulos congruentes, rectángulos e isósceles, y las diagonales de un cuadrado se bisecan mutuamente, son congruentes y son perpendiculares entre sí. Y por último, los rombos, cada diagonal de un rombo se debe dividir en 2 triángulos congruentes e isósceles, y las diagonales de este se bisecan mutuamente, son congruentes y perpendiculares entre sí. Ahora voy a explicar lo de los trapecios. Los trapecios a los lados paralelos se les conoce como bases, y como son diferentes en la longitud, una base es mayor y otra base es menor. Se le llama altura del trapecio al segmento de recta perpendicular a las bases que determina la distancia entre estas. Esto se representa con la letra H. El segmento de la recta que une los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio se le conoce como paralelo medio, y su longitud es la semisuma de sus bases. Ya para terminar, los trapecios tienen 2 propiedades. El primer teorema nos dice que los ángulos de la base de un trapecio isósceles son congruentes, y el segundo nos menciona que los ángulos contiguos a cada uno de los lados no paralelos de un trapecio son suplementarios. Con esto concluyo de explicar los 2 temas que vimos. Espero que se haya entendido y ya, muchas gracias.